Compañeros, por favor, vamos a continuar. Bueno, le damos el honor a Uber de hacer el brindis. Las palabras de Uber sean bienvenidas, ¿no? Bueno, yo propongo, compañeras y compañeros, un brindis por dos cosas. Uno, por habernos encontrado hoy. Yo sé que ustedes han hecho otros eventos, pero para mí es de verdad una enorme alegría haberlos conocido a todos ustedes. Con algunos ya había tenido la oportunidad de compartir, pero creo que lo motiva a uno, lo llena de alegría ver cómo nuestros compatriotas latinoamericanos siguen luchando por su país desde el lugar donde están y en las condiciones difíciles a veces y con el tiempo que a veces no es mucho por razones de trabajo. Entonces, por este encuentro, por la paz de Colombia y por la paz de América Latina, porque Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, todos encontremos el camino del progreso social y de la paz sin injerencias extranjeras, sin injerencias de otro gobierno. Que cada pueblo se dé el gobierno que considera se merece y necesita. Por la unidad latinoamericana y la paz. Salud. 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 ¡Viva Colombia y nuestra paz! ¡Que viva! Muchas gracias, compañeros. Vamos a continuar con una ronda de preguntas. Ya hemos anotado unos nombres por acá de quienes quieren participar en las preguntas. Si alguien desea que su nombre aparezca acá, pues les daré la opción en un momento. Tenemos una pregunta de Dagoberto. Dagoberto, por favor. Sí, hay una pregunta que tengo para hacerle a Uber. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en el proceso que han vivido en 50 años de guerra? Aparece la pregunta de Angelita. Angelita. Sí, ¿cómo podemos colaborar en la conformación de ese grupo de transporte? ¿Cómo podemos colaborar en la conformación de ese gobierno de transición? Hay otra persona acá. Sonia Roldán. ¿Puedo hacer mi pregunta? Sí, claro. Yo quiero preguntarle al compañero de qué manera podemos aportar acá para las elecciones del 27 de mayo del 2018. Andrés Posada. Mi pregunta se trata de las etiquetas en cuanto a izquierdas y derechas y todo esto. Ya no es hora de que dejemos las etiquetas y de que conformemos cualquier movimiento, la convergencia que llamamos, no alrededor de si somos de izquierda o de derecha, pero simplemente por el bien de lo que es mejor para los colombianos. Vicente va a hacernos. ¿Tú? Sí, quería preguntarle al compañero Uber de qué manera el pueblo o las organizaciones populares se están organizando, ¿no?, en función de lo que va a haber en el año siguiente. El compañero Ancísar. Quiero preguntarle a raíz de la carta que envió Timo al Papa sobre el concepto del perdón y cómo ayer algunos medios, especialmente Revista Semana, Tiempo, El Espectador, etcétera, empezaron a hablar sobre ese concepto que había dado Timo León acerca del perdón que le pidió directamente al Papa, y cómo empezaron a hablar sobre que era una actitud
concepto lo ha trabajado en su visita el Papa en una forma muy interesante. Entonces, ¿cómo se ve ese concepto del perdón desde esta perspectiva y desde la perspectiva misma de la burguesía? Una pregunta de Viviana. Vivian. ¿Cómo considera usted que se podría informar al pueblo para que salga de esa ignorancia en la que está y la que le ha llevado a esa polarización en la que está Colombia? Compañero Luis. Sí, yo quería preguntar, teniendo en cuenta que el Papa actual es un poco consecuente con la problemática mundial, si de pronto eso ha influido en que los curas colombianos se frenen sus intervenciones en la política nacional y latinoamericana. Disculpa, la señora. ¿La señora? ¿Yo? Sí, perdón. Sonia. Sonia. Sí, me dice el nombre porque... Uber, al final de su intervención, de su brillante intervención, refrescante y muy informativa, usted hablaba de que Colombia todavía no está madura para un gobierno de izquierda. Bueno, eso uno lo pone muy triste, pero esa es la realidad. Usted habla de una convergencia. Y cuando uno piensa en convergencia, uno piensa, bueno, en convergencia, pero ¿quiénes? Porque hay tantos movimientos, pero ¿cómo sería entonces? ¿Quién encabezaría esa convergencia que realmente logre pasar? Porque nosotros ya sabemos, ya estamos preparados mentalmente, ya sabemos que ya la convergencia de la derecha y la ultraderecha, eso ya la están cocinando. Y sabemos también que tenemos nosotros en contra nuestra los medios de comunicación que son pues atroces en Colombia. Sí, eso ya lo sabemos y sabemos que ellos están con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, los que estamos por fuera de ese grupúsculo allá, para tener una persona al estilo de una Claudia López que sabemos que no nos sirve, pero que mueve y que atrae? Pero sabemos quién es. ¿Quién sería esa persona? O sea, que se salga de esas etiquetas, como decía el compañero, de izquierdas y derechas. Porque la gente está mamada también de izquierdas y derechas. La gente está cansada, ya izquierdas y derechas, aparte de la corrupción y aparte de todo. Pero una persona que mueva gente. Muy bien, compañero. ¿El compañero? Mi nombre es Diego. Diego. Mi pregunta es un poco similar a la de la compañera. Y me preocupa de que con caras a las próximas elecciones, ¿cómo se vislumbra el proceso de unidad de la izquierda y de movimientos progresistas en Colombia para intentar presentar un candidato único en torno a un programa que conlleve a ese gobierno de transición? ¿Qué trabajo se viene desarrollando en Colombia al respecto? Vamos a entrar a responder la primera sección de preguntas y entrar en un diálogo con Uber. Hartas preguntas. Bueno, sobre el papel de los medios de comunicación. Bueno, el papel de los medios de comunicación en cualquier país, no solamente en Colombia, es el de ser instrumento de la lucha ideológica. Mire, yo creo que hay una cosa que nosotros debemos tener claro, y es que a nosotros los medios de comunicación nos han vendido la idea de que los medios de comunicación son neutrales, que los medios de comunicación vigilan el poder, pero que no hacen parte de él. Y eso es absolutamente falso. Los medios de comunicación hacen parte del sistema. Como parte del sistema,
como instrumento de la lucha ideológica en cualquier sociedad, pues no le pueden servir a la sociedad en su conjunto, porque la sociedad está dividida en clases. Entonces le sirven a una sola clase y no a las dos, no le sirven a la ciudadanía ni a la sociedad. Ahora, los medios de comunicación antes jugaban un papel quizás un poco más reservado, en tanto eran más de información y de noticia, pero de hace unos años, no pocos, los medios de comunicación abandonan la noticia y se vuelven analistas de la realidad, y por lo tanto toman posición. Mire usted, CNN, CBS, Canal 24 Horas de Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, y el mismo Telesur. Bueno, Telesur está para defender la revolución bolivariana, está para defender los avances democráticos de América Latina, y eso es lo que hace y lo que debe hacer. Y los otros están para defender el capitalismo, para defender las corporaciones transnacionales y sus gobiernos. Yo creo que eso que alguien llamó alguna vez el cuarto poder. Ahora, sí hay un fenómeno que es importante de ver en las grandes, además de la transnacionalización. Hoy no existen medios de comunicación grandes que sean nacionales, no, son transnacionales. En nuestro país, Colombia, por ejemplo, entonces los grandes medios de comunicación pertenecen a grupos transnacionales, Grupo Prisa, ¿cierto?, que es el País de España, es Caracol, etcétera, y el Grupo Planeta, que es El Tiempo y demás. Entonces, cuando usted se sienta a ver Cartoon Network, cuando usted se sienta a ver CNN, cuando usted se sienta a ver Disney, Discovery Channel, History Channel y demás, usted lo que está viendo es una vitrina de las transnacionales que le dicen a esos medios cómo tiene que informar o desinformar, porque los medios cumplen un papel en materia política que es la de generar estados de opinión. No están para informar, están para generar estados de opinión. Por eso RCN, Caracol y otros en nuestro país parecen más hoy medios de Venezuela que de Colombia. Y entonces en el fútbol estamos solidarios con el pueblo venezolano, dicen los medios. ¿Qué tiene que ver un partido de fútbol o de tenis o de baloncesto? No, pero ellos meten la cuña. Entonces un programa de comentaristas de deporte sale con un comentario sobre la situación de Venezuela, que no tiene nada que ver con el partido Colombia-Venezuela que empataron en San Cristóbal, sino con otras cosas de la realidad venezolana. Entonces ellos están para generar estados de opinión, porque esos estados de opinión son los que permiten después las medidas. Es decir, ese estado de opinión que se genera desde los medios es para buscar que cuando las medidas económicas o las medidas de fuerza políticas frente a una situación X, que puede ser de intervención en un país como en Venezuela, o de agresión contra una comunidad o contra el pueblo, como en el caso colombiano, la gente dice, ah, sí, es que eso les tocaba hacerlo, no es que esos eran tales, y eso es dar. Ahora, las grandes corporaciones, la oligarquía, ya no usa tanto a los medios, perdón, a los partidos políticos, porque los partidos políticos se deslegitimaron. Antes, por donde llegaba, digamos, la orientación política, por donde llegaba la ideología y el debate ideológico, por los partidos. Hoy llega por los medios de comunicación.
porque ya no son periodistas, son analistas que además toman partido y dan sus opiniones. Entonces ese es el papel de los medios, como parte de los instrumentos que tiene la burguesía para la lucha de clases. Entonces uno no debe esperar independencia, autonomía, imparcialidad de los medios de comunicación. Los que pensemos o piensen así, equivocados. Nos vamos a sentir desengañados, frustrados, porque estamos pidiéndole peras al olmo. Nosotros debemos entender que esos medios son de la burguesía, son de las corporaciones transnacionales, son del imperialismo, y que nosotros tenemos que construir nuestros propios medios de comunicación. Tenemos que empezar de a poco, en lo pequeñito, por la web, por el Twitter, por el canal comunitario, por el folletico, por la revista, por el mural, bueno, combinando lo que siempre hemos sabido hacer, la agitación y la propaganda por medios tradicionales, ¿cierto? Que es esa que conocemos nosotros, los mayores, y bueno, y aprovechando las ventajas, ¿cierto?, de la revolución de la informática, que, bueno, que hoy tiene a la gente pendiente y que le llega a millones de personas, sobre todo personas jóvenes o con afinidades políticas, ¿cierto? Usted se sube al metro y se sienta en un vagón con 40 personas, 30 de ellas van así. 30 de ellas van así. Bueno, eso hay que aprovecharlo, pero tampoco hay que descuidar, ¿cierto?, a personas que, como yo, y seguramente otros compañeros, pues no crecimos en la era de la informática, sino en la era de la revista, del periódico, del mural, del boletín, de la chapola. Hay que combinar todo eso, pero hay que romper, digamos, ese cerco mediático, ese cerco que tienen los grandes medios de comunicación para manipular la información, porque en Colombia han cumplido ese papel de deslegitimar la lucha social, de deslegitimar la lucha revolucionaria, y por eso a través de ellos se acuñó desde hace 15 o 20 años el término narcoguerrilla, narcoterrorista. ¿Para qué? Pues para ir creando en el imaginario de la gente que esas personas no tienen ideales ni propósitos políticos. Entonces, claro, cuando bombardeaban un campamento de la insurgencia, la gente, bueno, aquellos que son por razones humanistas, no les gusta la muerte de ninguna persona, dice, vea, por ahí mataron unas personas. Pero otros que ya estaban en ese estado de opinión que yo les digo, ya, no, allá mataron unos terroristas. Allá mataron unos terroristas. Y entonces listo, la vida sigue y nadie se preocupa. Incluso se llega la gente le llega de tal manera el mensaje que cree que esas personas no eran seres humanos. No eran seres humanos. Entonces, que los mataron. Sí, es que esa gente toca matarlos. Ese es el papel de los medios de comunicación. Entonces, el papel de los medios de comunicación en el conflicto, que deberían estar sentados también en la Comisión de la Verdad Histórica, que deberían estar pidiendo perdón, también como lo está haciendo la insurgencia y como lo debe hacer el gobierno, porque el papel de los medios de comunicación ha sido atizar la guerra, atizar el conflicto en nuestro país, polarizar a nuestro país, o sea que son tan responsables, uno podría decir, son sicarios, terroristas con cámara y bolígrafo. Esos son los grandes medios de comunicación, porque atizan la guerra y el conflicto, y sobre todo en esta etapa, ¿cierto?, impiden la reconciliación entre los colombianos, generando odios. Entonces, es un papel muy negativo, pero es un papel entendible en razón a cuál es su objetivo y a quién le pertenece. ¿Cómo aportar en ese gobierno de transición? Bueno, lo primero que necesitamos lograr, y eso creo que tiene relación con otras preguntas que se hacen aquí, es esa gran convergencia.
Sin una gran convergencia no alcanzaremos a tener un gobierno de transición. Y podemos sentarnos a hacer cuentas. Colombia votan, el censo nacional electoral pueden ser unos 36 millones. De esos 36 millones vota el 50%, unos 15 y medio. Para ser presidente de la República se necesitan hoy entre 8,5 y 9 millones de votos hoy. La izquierda ha tenido, en el mejor momento de la izquierda, con el doctor Carlos Gaviria, que se presentó a las elecciones como candidato del Polo Democrático, pero que por su carisma, por su talante, por su decencia, por su trayectoria política y como académico y magistrado, obtuvo el respaldo de personas que no eran de la izquierda, sectores liberales, sectores democráticos, concitó el apoyo de lo que podría llamarse el voto de opinión, y obtuvo 2.780.000 votos. Y no llegó a segunda vuelta. Supongamos que se mantenga ese guarismo electoral y tengamos un poco más, 3 millones. No alcanzaremos segunda vuelta. Corremos el riesgo en esas condiciones que los dos candidatos que pasen a segunda vuelta sean Germán Vargas Lleras y el que resulte del uribismo, que puede ser el senador Iván Duque. Ustedes que han estado atentos a la política y que la conocen en nuestro país, a pesar de que lleven años acá, pero no se han apartado de nuestro país, yo les pregunto, ¿alguno de esos dos personajes garantiza la paz en Colombia? No, exacto. Es decir, esa convergencia hacia el gobierno de transición hay que lograrla en primera vuelta. Si no logramos esa amplia convergencia en primera vuelta, ¿qué habría que hacer? Yo lo dije hace 3 semanas en Bogotá en un foro donde también hicieron esa pregunta. La izquierda debe pensar hoy con inteligencia y con grandeza. El problema es que los políticos nuestros, incluidos los de la izquierda, y yo soy de izquierda, pero no tenemos grandeza. No tenemos grandeza. Tenemos un enorme sectarismo. Tenemos un ego más grande que nosotros. Uno compra un tiquete en el avión y le toca comprar uno para uno y otros 2 para el ego, porque ni siquiera le cabe en otro asiento. Entonces los egos nuestros de querer ser yo, que es que la unidad, claro, yo quiero la unidad, pero alrededor mío, yo soy el punto, yo soy el centro, eso es lo que no nos deja progresar. Entonces hay que pensar con grandeza, hay que entender que hoy lo importante no es que yo sea candidato, y me refiero a Piedad, a quien nosotros queremos muchísimo. Nosotros, esa compañera, la respetamos, la queremos, la adoramos, porque es una mujer muy valiente, pero ella debe entender que no tiene los votos suficientes. Petro es un hombre muy inteligente, ha hecho la mejor alcaldía que se haya hecho en Bogotá y quizás en América Latina. Sus políticas sociales son de admirar, de respetar, pero tampoco le alcanzan los votos. El senador Robledo, un senador brillante, un hombre que maneja la política agropecuaria y conoce el país y el Estado como pocos, no le alcanzan los votos. Bueno, y ahí yo podría mencionarles la doctora Claudia, una mujer muy valiente, capaz, que ha enfrentado toda esa maquinaria, no le alcanzan los votos. Y así, ¿cierto? Y así, uno podría mencionar los 6 o 7 candidatos y precandidatos de los sectores de izquierda y de los sectores democráticos en el país. Pero ni juntándolos a todos nos alcanzan los votos. Entonces hay que pensar con grandeza y decir, no, mis ideas, mi esfuerzo, mi acumulado, tengo que ponerlo al servicio de la paz del país y no al servicio mío o de mi grupo o de mi partido.
Si logramos eso, que sobre eso se está trabajando, a propósito de una de las últimas preguntas, seguramente la izquierda va a decir, bueno, la posibilidad de tener un gobierno democrático, de izquierda o progresista en nuestro país, se encuentra en los acuerdos de paz, pero no es para esta elección, sino para dentro de 8, 4 u 8 años. Dentro de 8 años podríamos estar diciendo, con la apertura democrática que contienen los acuerdos, que un gobierno de Petro, de doña Clara, de Piedad, de doña Claudia, bueno, o cualquiera de los sectores de izquierda democrático tuviese oportunidad. Hoy no. Hoy es hacerse, como dicen en el argot político electoral, hacernos contar. Pero ¿y hacernos contar para qué? Si presidente no eligen sino uno. Si eligieran 5, pues bueno, ya sería el quinto. Pero es que no eligen sino uno. Los demás pierden. Entonces, pensar con sentido práctico, con grandeza, nos serviría mucho en este momento. Ahora, ¿ustedes pueden ayudar en eso? Claro, es que ustedes son, digamos, actores políticos. Ustedes son líderes sociales, actores políticos que pueden dar sus opiniones, ¿cierto?, en distintos espacios que seguramente ustedes trabajan. Entonces empezar, digamos, desde las distintas vertientes a emitir esa opinión y decir, hombre, unámonos. La izquierda tiene que ir más allá en este momento de la izquierda para lograr frenar a la ultraderecha. Antes era posible, posible lo es todavía, perdón, digamos, antes era intrascendente si nos hacíamos contar, porque no teníamos nada que perder. Cualquier cosa era ganancia. Hoy sí tenemos algo que perder, y es la posibilidad de que se implemente el acuerdo de paz y que se alcance el acuerdo de paz con el ELN. Entonces sí tenemos que perder. Antes no. Antes nos hacemos contar, hagámonos contar, sacamos 2 millones. ¿Qué perdíamos? Nada, porque nada teníamos en juego. Hoy tenemos en juego la paz con el ELN y la implementación de los acuerdos con las FARC. Entonces hay que pensar con grandeza. Y yo les propuse a ellos lo siguiente. Bueno, a ellos no, yo no he hablado con ellos, hablé en un foro. Dije, mire, la izquierda en este momento no debería estar buscando candidatos o buscando ver quién es el candidato de la izquierda. La izquierda tendría que estar construyendo un programa de gobierno democrático para nuestro país. Allí esa debería ser nuestra discusión, nuestra construcción actual. Con ese programa de gobierno, buscarnos entonces una alianza más allá de la izquierda, un amigo de la paz, y decirle, venga, la izquierda está junta, está unida, tiene 3 millones de votos, pero tiene este programa. Venga, discutamos qué de este programa queda en su programa de gobierno, señor. Entonces hacer una negociación de carácter programático para ver qué propuestas del programa de la izquierda se incluyen en el programa de gobierno de una amplia convergencia o de un candidato que represente la convergencia. Incluso se podrían negociar cuotas de poder, decirle a la gente, nosotros le ponemos 3 millones de votos, pero incluyan estos programas, estas propuestas en su programa de gobierno y venga, negociemos ministerios, direcciones de institutos, etcétera, para que tengamos también quien lleve a la práctica esas propuestas programáticas de la izquierda que han sido incorporadas al programa de gobierno de ese candidato que pueda ganar. Eso sería, para mí, ¿cierto?, actuar con inteligencia y con grandeza. Y de esa manera, digamos, poder. ¿Cómo aportar? Bueno, yo digo, ustedes como exiliados, como refugiados, como migrantes, pueden aportar propuestas hacia la construcción, no solamente de esa convergencia, ideas, sino también propuestas programáticas, ¿cierto? Por ejemplo, una que atañe directamente a los refugiados y a los exiliados y a los migrantes. Y entonces el próximo gobierno, ¿qué propuesta le tiene a los colombianos y colombianas que están en el exterior? Que no necesariamente tiene que ser el retorno, porque es que ahora
¿quién quiere retornar con la situación actual? ¿Cierto? Pues para sufrir, sufre uno en cualquier parte del mundo. Entonces, pero ustedes tienen una propuesta política, seguramente tienen cosas que proponerle al gobierno. Bueno, entonces eso son aportes para esa convergencia que nosotros venimos planteando. Elecciones, el tema de las próximas elecciones. Mire, ¿cómo aportar en eso? Bueno, aparte de lo que acabo de decir, yo creo que hay que trabajar, por ejemplo, teniendo conocimiento de cuántas personas, cuántos colombianos y colombianas tienen la posibilidad de votar en aquí. Pongámonos una meta en Londres, pues, para no hablar de todo el Reino Unido, en Londres. Y hacer campaña. Porque claro, ustedes están aquí, o estamos aquí pues conversando, pero hay mucho colombiano que hoy está seguramente emborrachándose, que estará pensando en otra cosa, y que seguramente ese día va y vota por el uribismo. Aquí ganó el sí, gracias al trabajo de ustedes, gracias a que hay una comunidad, digamos, latina y colombiana que piensa. Pero también hubo votos por el no. Fueron minoritarios, pero también los hubo, porque también hay personas equivocadas, hay personas despistadas. Entonces, igual que se hace campaña allá, hay que hacer campaña aquí, pero uno tiene que identificar entonces los grupos sobre los cuales va a hacer la campaña. Hay personas que seguramente no han inscrito la cédula, porque nunca les ha interesado la política. Bueno, hay que buscar esas personas y trabajar, ¿cierto? Para que una vez tengamos claro cómo van a ser las candidaturas en nuestro país, llevar a esas personas, convencerlas de que lo más importante es votar por un candidato y unos candidatos que resulten de una convergencia que favorezca la implementación de los acuerdos y la continuidad del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Ahora, frente a izquierdas y derechas. Bueno, yo quiero decir una cosa. La izquierda y la derecha, en materia de ideológica, tiene sus diferencias y sus razones de ser. No es, para mí, no es posible que desaparezcan las ideologías. Las ideologías han existido siempre, existen y existirán mientras este planeta esté dividido entre ricos y pobres, desafortunadamente. Y de la única manera que yo justificaría la desaparición de las ideologías es que no existiera la división de clases en la sociedad y todos tuviésemos la misma oportunidades sobre la tierra. Mientras haya ricos que explotan y pobres que somos explotados, justifico y justificaré siempre la existencia de las ideologías, la ideología de la derecha y la ideología de la izquierda. Ahora, que en determinadas coyunturas, oiga, coyunturas, tengamos que hacer a un lado o dejar de lado momentáneamente la ideología para sumarnos a un propósito común, eso es otra cosa. Es decir, la paz debe ser un propósito de todos, sin ideologías, sin partidos. Pero el hecho de que hoy nos juntemos o busquemos que los colombianos, las colombianas nos juntemos alrededor de la paz, no nos debe llevar a pensar que entonces desaparezcan las ideologías. Porque las ideologías solamente desaparecerán y deben desaparecer cuando en este mundo no haya ni explotadores ni explotados. Mientras tanto, no. Independientemente que una coyuntura nos haga decir, bueno, ahorita no me voy a poner a discutir aquí si de izquierda o de derecha tenemos un propósito común, pero eso es coyuntural. No puede ser permanente, no puede ser eterno, a menos, repito, que desaparezca la odiosa división de clases
entre ricos y pobres en el mundo, entre explotadores y explotados. ¿Cómo nos estamos organizando en Colombia para enfrentar esta coyuntura? Bueno, la tradición organizativa y de lucha del pueblo colombiano es bien conocida, muy conocida. Bueno, se están haciendo esfuerzos de mucho tipo. Existe una convergencia nacional de los movimientos sociales que le llamamos la cumbre agraria, étnica y popular, donde convergen campesinos, indígenas, afros, digamos, todos del movimiento popular. Trabajamos en el Comando Nacional Unitario, que agrupamos las tres centrales, la CUT, la CGT, la CTC y las dos confederaciones de pensionados. Tenemos un proceso donde juntamos todo eso que le llamamos la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales, y estamos preparando una jornada de paro y movilización nacional para el 12 de octubre. O sea, la lucha continúa. Y vamos a exigir el cumplimiento de todos los acuerdos y la implementación de los acuerdos de La Habana en movilización en octubre. Seguramente habrá represión, y bueno, nosotros estamos dispuestos a enfrentar esa represión. Porque, como dijo alguien por ahí, pues todos nos da miedo, pero está bien, el miedo es entendible, porque a todos nos da miedo. Lo que nosotros no podemos es ser cobardes. Y el pueblo colombiano, ustedes saben que no lo es, a pesar de las difíciles situaciones. Entonces venimos trabajando, digamos, en la movilización social, venimos trabajando en la posibilidad de llegar a una convergencia política, en la unidad de la izquierda, en la unidad de los sectores populares y democráticos del país. Así que nosotros estamos preparándonos, digamos, con nuestros acumulados, porque no es que hayamos empezado ayer, para enfrentar, digamos, lo que sabemos es una difícil coyuntura política electoral hacia 2018 y lo que es una difícil coyuntura con la implementación de los acuerdos que, como decía hace un rato, no podemos esperar que vengan de la voluntad de Santos y la burguesía, sino de nuestro trabajo y de nuestra lucha. Sobre el concepto del perdón, bueno, yo tengo que decirles, compañeros, que no escuché la frase ni el trino del comandante Timo. He visto por ahí unos comentarios, pero no he leído ni escuché pues de esa manera. Ahora, yo lo que sí creo a partir de lo que ha venido diciendo el Papa Francisco, es que el mensaje de él es de reconciliación, que es de perdón y que es de un absoluto apoyo al proceso de paz. Que eso es muy bueno, digamos, que la ida del Santo Padre a Colombia en vísperas electorales, en un momento preelectoral en el que se está discutiendo si la paz continúa o la paz hay que reformarla como propone Uribe, hay que echarla para atrás, sí le envía un mensaje no solamente a los sacerdotes, sino a todos los cristianos del país y a los católicos en particular, que es la religión mayoritaria de los colombianos, de que deben apoyar el proceso de paz y que se debe continuar haciendo todos los esfuerzos por materializarla y por alcanzarla con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que el gran perdedor de esta visita del Santo Padre a Colombia es Uribe. Es el gran perdedor, porque efectivamente el mensaje del Santo Padre es que ese señor está equivocado, que quienes están contra la paz están equivocados y que todos los colombianos debemos dar el primer paso hacia el perdón, el primer paso hacia la reconciliación, y eso es un mensaje claro de que no se debe apoyar propuestas guerreristas como la del Centro Democrático. Yo creo que es eso. Ahora, frente a lo que ha dicho las FARC y ha venido haciendo las FARC, bueno, las FARC ha ido a pedirle perdón a los de Bogayá, ha ido a pedirle perdón a los diputados, a la familia, a los diputados, le ha pedido perdón a los de la Chinita, ¿cierto? Por, digámoslo así, acciones de la insurgencia en su momento que afectaron a la población. Y lo está haciendo y lo están haciendo, digámoslo así, de corazón. Pero como ellos lo dijeron desde La Habana, pedir perdón a las víctimas, a las personas que hayan salido afectadas con las acciones guerrilleras,
no es arrepentirse de los 53 años de lucha armada. Eso es distinto. Porque la lucha armada tuvo un fundamento. La lucha armada sigue siendo vigente cuando los derechos se conculcan y cuando hay represión de parte del sistema. Entonces, una cosa es pedirle perdón a las víctimas de parte de la insurgencia porque les causaron efectivamente daño, aunque no hubiesen sido el objetivo, pero les causaron daño. Y está bien que les pidan perdón. Y es necesario que le pidan perdón seguramente a otras víctimas que ya se lo hicieron. Bueno, con los del Nogal también lo hicieron. Pero no es perdón. Yo creo que hay que diferenciar eso. La insurgencia no está pidiendo perdón por haberse alzado en armas. La insurgencia no está pidiendo perdón por haber luchado políticamente con las armas durante 53 años. No están pidiendo perdón por haber constituido un ejército guerrillero. No están pidiendo perdón por aspirar a transformar el país en beneficio del pueblo. Están pidiendo perdón a las personas a quienes durante ese conflicto resultaron afectados por sus acciones. Y eso es diferente. Ahora, aquí otros tendrían que estar pidiendo perdón. Los medios de comunicación, la policía, el ejército, el gobierno, los partidos políticos. ¿Cuándo va a pedir perdón el Partido Liberal? ¿Cuándo va a pedir perdón el Partido Conservador, que armó los paramilitares desde el año 40? Y me perdonan lo que les voy a decir porque sé que aquí hay católicos. ¿Cuándo va a pedir perdón la Iglesia Católica? No solamente por lo que ha hecho en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cuándo va a pedir perdón? Entonces, debemos apreciar, ¿cierto?, que haya una parte, digamos, de los actores del conflicto que estén pidiendo perdón, pero hay que exigir el perdón de los otros, del gobierno, de los partidos, de los empresarios, de la iglesia, de los militares, de la policía, que también cometieron cosas peores. ¿Por qué? Porque entre otros, el Estado, con todas sus instituciones, es encargado de velar por la vida, honra y bienes de todos los asociados. Ellos están encargados de proteger al pueblo y no de atacarlo, de declarar la guerra al pueblo como lo hicieron. Entonces, ellos están en deuda con ese perdón. ¿Cómo se informa al pueblo de manera más veraz? Bueno, yo creo que hablé un poquito de eso. No voy a repetir. Yo creo que el pueblo tiene que ir creando sus propios canales y medios de comunicación. Sé que los hay, sé que se está trabajando en eso. Hay muchas personas que de forma en grupos pequeños, colectivos grandes o incluso individual, ¿cierto?, crea páginas, crea canales de YouTube, crea emisoras virtuales, periódicos virtuales o físicos, etcétera. Y obviamente pues estos espacios donde nos encontramos para conversar, que son, digamos, como los más enriquecedores porque podemos intercambiar, son escenarios de información y de formación del pueblo sobre lo que es la realidad, sobre lo que son las causas reales de nuestros conflictos, incluido en el conflicto armado. Yo creo que nos toca trabajar. No podemos esperar que la burguesía lo haga por nosotros, que los partidos de la derecha lo hagan por nosotros, que el gobierno nos abra esos canales, sino que nosotros tenemos que ir abriendo. Para eso, afortunadamente, aunque esos medios hoy sirven para cualquier cosa, pero afortunadamente hoy es imposible frenar la comunicación. Es imposible aislarlo. Puede que no le lleguemos a mucha gente inicialmente, pero hoy es imposible, ¿cierto?, que usted no cuelgue en YouTube, en el Facebook, en el Instagram, cualquier cosa que usted piense. Y eso le llega inicialmente a decenas, después a centenas y después a miles y hasta millones de personas. Entonces lo que hay que trabajar es en eso, pero creo que afortunadamente existe ya, digamos, esos avances tecnológicos de la información. Bueno, ¿convergencia con quién? Un poco he hablado de eso. Yo no me atrevería a dar nombres, compañeras y compañeros. Sería muy irrespetuoso de mi parte. Yo creo que en Colombia hay muchas personas que podrían encarnar, bueno, o encabezar esta convergencia.
Yo creo que hay gente distintos de la izquierda, en el sectores democráticos, incluso en el Partido Liberal, que podrían encarnar una convergencia amplia hacia un gobierno de transición. Ahí sí yo digo, como alguien aquí me preguntó, quitémonos de la cabeza por este momento que usted es de izquierda y yo soy de derecha, o que usted es de derecha y yo soy de izquierda. Aquí hay un propósito superior, que es la paz y el bienestar de los colombianos. Y entonces yo no me atrevería a dar un nombre si es el doctor Petro, si es Piedad, si es la doctora Claudia, si es la doctora Clara, si es de la calle o quién. No, yo no me atrevería a decir un nombre. Solo sigo diciendo, manifestando que necesitamos trabajar esa amplia convergencia, porque o si no, las cosas serán mucho más difíciles. Pero no me atrevo a decir, digamos, en cabeza de quién estaría esa. Cualquiera de ellos, a mí, por ejemplo, yo gustoso, yo me pondría a trabajar en una convergencia sin ponerme a ver quién es. Simplemente sé que nos hemos juntado en el propósito y yo le trabajaría muy gustoso a una convergencia de ese tipo. Por último, ¿qué se vislumbra en la unidad de la izquierda? Bueno, hay conversaciones entre ellos. Yo sé que a pesar de que Piedad está impulsando su candidatura, el doctor Petro, la doctora Claudia, la doctora Clara, Robledo, Navarro, el doctor Sergio Fajardo, yo sé que ellos tienen conversaciones entre ellos precisamente buscando quizás una consulta interpartidos o amplia que los ponga a todos digamos, como a competir sanamente frente al electorado para decidir cuál de ellos podría encabezar eso. Yo creo que ese es un primer paso hacia la unidad. Ahora, la unidad de mayor alcance, pues no se está discutiendo en este momento. Hay espacios donde nos hemos encontrado como los que ya he mencionado, pero digamos en materia coyuntural electoral, la izquierda sí viene intentándolo, generando espacios para encontrarse y para discutir, quizás hacia una consulta interna, una interpartidista, una consulta popular que defina quién podría ser ese candidato que encabece la propuesta de la izquierda en Colombia. Bueno compañeros, tenemos algo de tiempo todavía. Vamos a entrar a las últimas 3 preguntas. El que levante la mano, porque en la compañera aquí. ¿Sí? Buenas tardes, compañeros. 5 preguntas cortas, 5 respuestas cortas, porque el tiempo es apremio. Disculpa. Después de la respuesta de Uber en esta segunda sección, quienes quieren o quienes deseen estar con Uber, vamos a estar en el pub tomando una cerveza con él. Quienes quieran compartir más de cerca con él, podemos tener un tiempito ahí. ¿Dónde? ¿En la cabeza de Shakespeare? En la cabeza de Shakespeare. Disculpa, es una pregunta. Escuche, por favor. Pregunta junto con un comentario. Yo soy de Perú, parte de una organización Perú Solidarity, que estamos en función de hacer extensivo el trabajo que otras organizaciones están en Perú en lo que viene a ser la defensa de los derechos del pueblo, por la lucha de la defensa de los derechos del pueblo, que en este momento es principalmente impulsando una amnistía general y reconciliación nacional, obviamente para conseguir la pacificación en el Perú. Mi compañero debe tener probablemente conocimiento de que en nuestro país hubo una guerra que porque la libró o se la declaró al Estado peruano el Partido Comunista del Perú, es una guerra popular desde el punto de vista marxista. Hemos hablado de muchos conceptos marxistas en esta reunión y creo que lo principal es que existe una diferencia de clases a nivel mundial y que ahorita nos lleva a la delantera lo que es los que están del lado del capitalismo en su fase superior, que es el imperialismo, lo que estamos viendo ahorita, la globalización, la neoliberalismo. En concreto, yo voy un poco más allá. Se acaba los problemas de ideologías cuando ya no existe el hombre.
porque el hombre piensa y como ser pensante plantea una posición, y el mismo hecho de converger todos en una posición en defensa del pueblo y que todos tengamos los mismos derechos y participación implica ya una ideología de por sí, que es la ideología marxista, queramos o no aceptarla. Entonces, no existe ideología cuando ya no existe el hombre. Segundo, bien, concuerdo con el compañero, siempre que existamos y que tengamos diferencia de clase de quiénes, a qué lado nos ponemos, eso va a marcar de qué parte somos, cómo participamos, si estamos en la prensa, si somos mujeres, la mujer también es de derecha, de izquierda o de centro, no tiene ninguna diferenciación, todos como seres humanos tenemos una posición de clase en este mundo, o estamos del lado de los explotados o estamos del lado de los que explotan. Los medios, los que están en el medio dudosos, que siempre lo hay, con su silencio o no participación o declararse apolíticos, están siendo parte de los que están explotando. Porque no indignarse o no protestar cuando se le está golpeando al explotado es estar de acuerdo con los explotadores. La tercera es con respecto a la convergencia, yo creo que es correcta. La convergencia, como dice la compañera, no puede ser con cualquiera porque también va a participar de qué posición están en sus partidos. Lo que sí plantearíamos que en este caso nosotros lo conocemos como un frente y obviamente tiene que ser un partido que tome la iniciativa de convocar al resto a hacer un frente para participar, porque sí es táctico que se presente como un grupo común que pueda captar mayor cantidad de votos para darle un respiro al pueblo. El pueblo ahorita está desengañado de todo porque la prensa se lo ha planteado de una manera diferente. Ahí la cuestión de educación ideológica es importante y creo que todos nosotros, después de escuchar al compañero, tenemos la obligación de hacer un trabajo que nosotros le llamamos de hormiga. Conversar con mi amiga, mi vecina y decirle esto es lo que realmente pasa en Colombia y por qué razón yo pienso que debemos participar y alentar a que se produzca una agrupación que nos reconozca y nos defienda. Independientemente de los nombres que se han llevado a cabo antes, pensar en eso. Bueno, hasta ahí nomás lo dejo. Gracias. El compañero Norberto, y luego tú que habías pedido la palabra antes, perdón. Bueno, felicitar al compañero Hugo. He hecho casi todo un libro con sus aportes, compañeros. Es usted un economista proletario, a honoris causa. Yo le daría en calificación 9.9. Una pregunta, compañero. ¿Qué opina usted de un movimiento llamado Polo Democrático que está recogiendo firmas en estos momentos por el candidato Fajardo? ¿Qué opina usted de ese candidato? Si es progresista o es un liberal demócrata o qué es, porque eso me tiene confundido, porque yo pertenecía al Polo Democrático aquí y me parece que está ahí pues como equivocado, pero según su respuesta me ubicaré. Compañero, ¿qué pasa con las 7 bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia? Mi respuesta es, y de pronto usted la acepta, es que, claro, le sirve de trampolín para no meterse Estados Unidos directamente a Venezuela, le sirve como trampolín la posición del gobierno colombiano al permitir esas 7 bases militares durante el gobierno del señor Uribe Vélez. Entonces Estados Unidos se lava las manos y mete a Colombia en el problema del conflicto. Eso tenía, compañero, para... Después del compañero vamos a responder esto y pasamos a la lúdica que prometimos, ¿ok? Quiero agregar, yo soy ecuatoriano, me llamo Freddy López,
y ya me ganó la pregunta, pero la voy a complementar un poquito más acerca de las 7 bases militares de que están el imperio, que sirve de trampolín, eso ya es un hecho. Lo único que yo quiero ser más claro de lo que ellos tienen la ley puesta. Si hay una violación por un militar estadounidense en Colombia, no es juzgado en Colombia, sino lo mandan al territorio colombiano y se libran de la violación. Eso nomás que nos explique. Bueno, yo sí sabía que ese título de Norberto no era de gratis. Me ponen un lío, compañero, de opinar sobre, bueno, es un partido al que yo no he pertenecido, al que no pertenezco y al que no perteneceré. De tal manera que, digamos, respetuosamente a mí me queda muy difícil, digamos, opinar sobre el partido Polo Democrático. No, nunca he tenido esa decisión de participar en él. Es una organización que yo respeto profundamente. Creo que hace parte de la izquierda en Colombia. Tiene personas muy valiosas a su interior. Y digamos, las diferencias internas del Polo Democrático, pues es válido que las discutan, las debatan y las definan los integrantes del Polo Democrático y no quienes no participamos de él. Me parece que es respetuoso, soy muy respetuoso yo, digamos, de eso. Frente a Fajardo, como candidato, como persona, pero yo creo que el doctor Fajardo no es un hombre de izquierda. Yo creo que el doctor Fajardo es un hombre de ideas progresistas. Uno podría ubicarlo, digamos, en esas ideas progresistas liberales. Un hombre que por lo menos hasta ahora nadie ha podido decirle en los cargos que ha tenido como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia: usted es un corrupto, usted se ha robado un peso. Eso nadie lo ha podido decir, nadie lo ha podido mostrar. Creo que es un hombre que por lo menos propone, sin decir yo que sea de izquierda, propone un ejercicio de la política y un ejercicio de gobierno decente. Es decir, que los recursos del pueblo o que el pueblo aporta mediante los impuestos se inviertan en beneficio o en obras de beneficio social y de desarrollo social, de la infraestructura vial, de educación y de salud, de recreación, en la misma gente. Eso ya es muy importante para un país como el nuestro, donde tenemos unos gobernantes que son ladrones, que son corruptos, que son pícaros, que desde el momento mismo en que llegan a gobernar están pensando en enriquecerse y no en ejercer la política de manera honesta y decente, porque para eso les pagan un sueldo. Entonces yo ubicaría al doctor Fajardo como un político decente, como un político progresista, que si en algún momento llegase a ser presidente de la República por su partido, por el partido del Polo o por una convergencia, yo creo que haría un gobierno por lo menos decente, por lo menos transparente, que invertiría los recursos de la nación de manera honesta, de manera decente. Caben para mí entonces dentro de ese grupo de personas que efectivamente podría liderar una convergencia o encabezar una convergencia, porque hasta ahora lo ha hecho por lo menos en ese sentido. Pero de izquierda no es, revolucionario no es, pero tampoco es un hombre de la derecha ni de la ultraderecha. Yo creo que es un político decente en nuestro país, que ya es mucho decir en nuestro país que exista. Es un bacán transparente. Eso creo yo, pues, sobre el doctor Fajardo. Ahora sobre las bases militares. Bueno, en nuestro país finalmente esas 7 bases militares, como se pensaron hacer y como se hizo la campaña para rechazarlas, no las hicieron. O sea, el Uribe se comprometió, porque parte de su compromiso era que en Colombia se instalara la base de Manta. Es
Digamos, cuando el gobierno ecuatoriano le dice a los gringos, mire, es que usted ya, el compromiso que tenían ya se acabó, yo no les voy a renovar el permiso para que sigan acá, entonces ellos quisieron no solamente trasladar Manta a Colombia, sino crear otras 6. En Colombia no hay realmente bases militares norteamericanas. En Colombia hay presencia de militares norteamericanos en muchas bases de Colombia. Digamos, la cosa podría ser lo mismo, pero digamos tiene una característica un tanto diferente a la hora de presentarlas y de analizarlas. Entonces uno encuentra militares en Tolemaida, en la escuela de entrenamiento y reentrenamiento del ejército colombiano y de las fuerzas especiales. Uno encuentra militares en la base militar de la región del Caquetá en Larandia, en la Tagua, que queda mucho más al sur hacia el departamento. Los encuentra entrenando militares en Apiay, que es una base aérea, en Malambo, en el Atlántico, y los encuentra también en la base de Palanquero, que queda cerca a Río Magdalena, en Puerto Salgar, que es ahí como la confluencia de Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, lo que se denomina Magdalena Medio. Ahí también se los encuentra, pero hasta hoy, ¿cierto?, está limitado a lo que el Congreso ha dicho del número de militares, ¿cierto?, de instructores militares que están allí en esas bases, pero que ahí tengan una base, que ellos patrullen solos, que ellos tengan presencia como patrullas de militares gringos solos. Eso no el presidente, pero el Congreso no lo autorizó. Ahora, ¿están sirviendo el gobierno colombiano de cabeza de playa para atacar a Venezuela? Claro que sí, eso sí lo está haciendo. Obvio que lo está haciendo. Me imagino que desde esas bases militares de Palanquero, que quedan en el centro del país, o la de Malambo en el Atlántico, deben de salir drones, aviones espías, etcétera, a hacer inteligencia sobre el territorio venezolano. Sí, eso sí es cierto. O sea, desafortunadamente el gobierno colombiano, ¿cierto?, sigue ganándose justamente el título de Caín de América. Es el Caín de América, porque desde allí se está prestando para la agresión, pero no solamente militar, porque es que los colombianos formaron un canal de televisión solo para agredir a Venezuela, que es el canal NTN 24, que es de RCN, y a eso pues se le ha sumado RCN y Caracol y el resto, digamos, en una orientación que acaba de darles hace 3 o 4 semanas el vicepresidente de los Estados Unidos. Pues les dijo, bueno, pero no solamente ha estado a Colombia, fue al Perú, fue a Argentina, fue a Brasil, de hecho fue a afinar el plan para ver cómo hacen el cerco sobre Venezuela y cómo siguen atacando a Venezuela. Y en eso, obviamente, que el gobierno colombiano ha cumplido el papel, ¿cierto?, de ser un servil lacayo del gobierno norteamericano. Los empresarios, los medios de comunicación, los políticos, el gobierno, obviamente todos están comprometidos en un plan para hundir la revolución bolivariana en Venezuela. Lastimosamente y con mucha vergüenza de colombiano, uno tiene que decir que nuestro gobierno sí se está prestando para eso. Bueno, compañeros, con esto damos por terminado el evento. Sí. Es una propuesta. Sí, dame un segundo. Partiendo de que tenemos unos 10 minutos más, 15 minutos, vamos a organizar de este evento, de su participación, de la participación de Uber, vamos a sacar unas conclusiones que cada uno de ustedes se lleve a su casa la idea de que participó y que quiere integrarse a un trabajo latinoamericano, a un trabajo colombiano o a un trabajo que de las diferentes organizaciones que representan aquí o ya como individuos entremos a tomar parte de esa solución que necesita nuestro país. Le doy la palabra al compañero Ancisa. Precisamente
precisamente nos decía cómo nosotros desde el exterior podemos contribuir al proceso que se está desarrollando en Colombia, no solamente en la parte electoral, en esta coyuntura, sino fundamentalmente cómo se puede implementar todo el proyecto que se ha dado en Cuba. O sea, la aprobación de la propuesta de los acuerdos, cómo se pueden implementar realmente a partir, ya sea porque ganemos o perdamos, pero que los acuerdos de paz realmente se puedan llevar a cabo. Él decía una parte que me parece muy importante, eso está ciertamente blindado. Nosotros cómo nos podemos apropiar de esa blindación para llevarlos desde el exterior para que realmente se den. Desde el gobierno que se dé, porque es muy preocupante cuando él nos dice Lleras o el que ponga Uribe, ya lo dijo Londoño, vuelven añicos. Pero si nosotros desde el exterior, no solamente desde Londres, sino desde el exterior, podemos hacer un trabajo fuerte frente a las embajadas, frente a la denuncia, frente a esto, yo creo que se puede paralizar esa situación y revertir, pase lo que pase, porque es preocupante, es muy preocupante. Entonces, mi propuesta va en este sentido. ¿Cómo nosotros desde ahora podemos crear un colectivo o una plataforma por la verificación y para que se den los acuerdos de paz, para que se den los acuerdos de paz, pase lo que pase en el 2018, pase lo que pase? O sea, ¿cómo nosotros podemos ayudar a blindar para que los acuerdos se den, pero generando un colectivo, una plataforma desde acá? Entonces, la propuesta es, hoy en día, en este momento tenemos compañeros de diferentes partes, de diferentes colectivos, está Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, AGI, etcétera, etcétera, Amigos por la Paz, Justice for Colombia, Justice for Colombia, etcétera, y amigos de otros países como Cuba, Perú, Ecuador, Chile, etcétera. ¿Cómo podemos generar un colectivo internacional realmente que empiece a apoyar esos acuerdos, que los acuerdos sí se ejecuten, pase lo que pase? Eso es mi propuesta desde ahora. Muy bien, compañero. El compañero Víctor. Bueno, compañero, yo quería hacerle una pregunta. Concreto. Como latinoamericanos que somos, como hermanos que somos, por la lucha de los defensas de los trabajadores, yo creo que ningún consulado y ninguna embajada ha hecho algo por los inmigrantes, no solo por Colombia, sino por Latinoamérica. No se han unido a los problemas que suceden los trabajadores. Y me da una lástima decir que a veces la política solo es de hablar y no la cumple. Usted, lo admiro, lo respeto porque ha tenido la bondad de venir y decir las cosas que es lo que sucede en Colombia. Y la paz, queremos todo el mundo que la paz haya en Colombia. Pero nosotros como trabajadores debemos de estar unidos. Latinoamericanos y de todo el mundo, no falta la raza ni color, pero no hay proyectos de las embajadas y de los consulados a nivel de Latinoamérica para la defensa de los trabajadores. Gracias. Bien, compañero. Sí, me gustaría primero por empezar por decirle pues, que la intervención y la visita que nos ha dado es pues, muy informativa y me encanta todo lo que he escuchado, casi todo lo que he escuchado. Hay unas partes en las que estoy en desacuerdo. Gracias a Dios hoy en día los colombianos podemos estar en desacuerdo y no matarnos, que es la idea, ¿cierto? Ahora, él piensa, como dice el señor, que tenemos grupos que se están formando por todos lados, jóvenes, que de pronto nos faltan un poquito más hoy, como el grupo Senda que se está formando aquí en Londres y en otros lugares, no están siendo contados dentro de los cálculos que se están haciendo o que escuché que hiciste hoy temprano. Son 13 millones de jóvenes que le pueden dar la vuelta a las votaciones.
hay 5 millones de inmigrantes que estamos por fuera, que también podemos influir en eso. No es de pensar en los votos que ha tenido hasta el momento la izquierda, es pensar en esos votos y los que podemos ganar, los que podemos conseguir, los que podemos convencer. Hay votos que están sueltos, gente indecisa, gente que está mamada ya de la corrupción y de todo eso. Ahí es donde todos tenemos que ir a cazar votos para, no para la izquierda, no digamos que para eso, pero para un bienestar de Colombia, para dar un paso adelante, que en vez de seguir ahí claustrados en la guerra, que llevamos ya 50 años. Entonces yo creo que hay que analizar un poquito, y con un poquito más de optimismo en ese cambio. Yo creo que esa es la parte donde básicamente no estoy de acuerdo, pero el resto me encantó todo lo que he escuchado hoy. Muchas gracias. La realidad social en este momento es una realidad que está ahí presente, de miles y millones de colombianos que han despertado y están despertando. Y es importante tener en cuenta esto, porque los que luchamos y queremos por una nueva Colombia, tenemos que apoyar esos puntos. Muchas gracias. Bueno, compañero, yo creo que esta como que ya la última intervención. Bueno, yo creo que seguramente ustedes, con el interés que tienen por la situación del país, van a y por la situación latinoamericana van a tener muchas iniciativas, como la que acaba la que expuso el compañero, otras que seguramente se les van a ocurrir. Y bueno, yo saludo todas esas iniciativas, compañeros. Yo creo que ninguna de esas iniciativas es inválida. Yo creo que tenemos que actuar sin esquematismos, tenemos que actuar sin sectarismo, tenemos que actuar con la mente abierta, ¿cierto?, a escuchar a los demás y a saber que todas esas propuestas tienen un propósito común, y es unirnos alrededor de la búsqueda de soluciones para la situación de los colombianos, bien dentro de nuestra patria o por fuera de ella, que tienen sus propias dificultades. Así que bienvenida a esa iniciativa y todas las demás iniciativas, y ojalá que no sean motivo de división, sino todo lo contrario, poder construir en esa diferencia. Ya hay una pregunta concreta, cierto, que es sobre el tema del papel de los consulados que hace el compañero ecuatoriano. Mire, yo quiero decir una cosa, y es que no se puede esperar nada de las embajadas. Perdónenme que yo hable así, pero no se puede esperar nada de las embajadas, porque es que las embajadas son oficinas de negocios de las burguesías nacionales. Esos son. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior, que están así, vea, ligados como la uña y la carne, son una especie de proxenetas. Esos son las embajadas y el comercio exterior y la Cancillería. Son proxenetas que andan por el mundo vendiendo el país. Así como un proxeneta vende las bondades, las virtudes o la belleza de una mujer o de un hombre, porque los hay de ambos. Los embajadores, los cancilleres, y ellos andan vendiendo las bondades del país. Tenemos café, tenemos esmeraldas, tenemos ríos, tenemos no sé qué, de hecho, las bellezas de nuestro país, pero para venderlas. Esos son las embajadas, proxenetas. Son oficinas de negocios de la burguesía. No están buscándole ni siquiera espacios de negocio a la producción artesanal de los pobres, de los campesinos, etcétera. No, están buscándole negocios a las grandes empresas. Y están sirviéndole a otras empresas más grandes transnacionales para llevarlas a nuestro país a que nos saqueen. De tal manera que, pues desafortunadamente, compañero latinoamericano,
solo cuando el sistema cambie, cuando el régimen cambie, nuestras embajadas serán embajadas del pueblo, embajadas populares. Por eso todo está ligado a la lucha nuestra por el poder. Porque ahora, claro, uno les insiste porque eso constitucional y legalmente tienen ese deber, pero no lo cumplen, porque ellos están aquí para otra cosa. Entonces, yo creo que toca es, digamos, yo no digo que no les exijamos, yo no digo que no hagamos misiones, que no los denunciemos, claro, todo eso hay que hacerlo, pero no guardemos de eso demasiadas esperanzas, porque yo les digo, las embajadas y los consulados son eso, oficinas, decentemente podría uno decirle, son oficinas de negocios de la oligarquía de cada país. Por otra razón fundamental, un gobierno, todos los gobiernos burgueses, capitalistas de todos los países del mundo son ¿qué? Juntas de negocios para administrarle los intereses a la burguesía. No son otra cosa. No son otra cosa. A nosotros, y con eso voy a terminar, nos han vendido la idea, dice que el Estado somos todos. El Estado es neutral. El Estado es el administrador de lo público y garante de las relaciones sociales de una sociedad determinada. Falso. El Estado es una máquina político, económico, ideológica y militar de una clase para someter a la otra. No hay estados neutrales, son los estados de la burguesía mientras no sea el pueblo el que esté en el poder. Desafortunadamente, compañeros, bueno, demos un aplauso bravo por la intervención de Hugo de Ballesteros. Creo que es fructífera para nosotros. Espero que nos contactemos a través de las direcciones que ustedes han dejado. Tendremos el contacto de ustedes, lo han dejado registrado. Quienes deseen estar con nosotros un rato con Uber en el pub, bienvenidos. Por favor, quienes quieran ayudar a organizar el salón, bienvenidos también. Sí, en 20 minutos vamos a salir de aquí ya.